El objetivo general y más ambicioso que tiene el IRRESOT es un cambio de cultura en las personas, en las instituciones públicas y en las empresas para que simplifiquen y normalicen que el respeto a los derechos humanos no debe ser solo una obligación, es que no queda alternativa. El IRRESOT, que quiere decir Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, quería identificar ese valor agregado para integrar la responsabilidad internacional a demandar a empresas o a grupos en razón de las violaciones de los derechos humanos que cometían. Empezaron a generarse necesidades de establecer oficinas en otros países. Ya tenemos Costa Rica, Colombia, la más grande, México, Honduras, Canadá, Guatemala y Ginebra. También vamos a abrir en Panamá. Nosotros buscamos tener un enfoque más de fortalecimiento de las capacidades y un enfoque en derechos humanos. ¿Qué es el enfoque de derechos humanos? ¿De por qué es tan importante el trabajo del IRRESOT? Es porque nosotros buscamos darle herramientas a las personas que trabajamos, a las comunidades con las que trabajamos, para que ellas mismas sean quienes hagan sus peticiones, quienes puedan ejercer sus derechos. Nosotros hacemos el acompañamiento técnico, el acompañamiento legal, realizamos el fortalecimiento de sus capacidades, pero no pretendemos ni queremos ser la voz de estas personas que tienen su propia voz. Soy una fiel convencida de que los derechos humanos, más que defenderse, se tienen que proteger a través de la prevención, y la capacitación es una de las mejores herramientas con las que podemos lograr pues esto. Yo creo que el principal impacto que genera IRRESOT es eso, que escucha a las víctimas, que las valida, que las reconoce, y en esos contextos de violaciones de derechos humanos tan graves, tan fuertes, eso para las personas víctimas ya es una forma de reparar, ya es una forma de encontrar de cierta forma un alivio para tanto dolor, para tanta frustración. Que se individualice también qué es lo que sucede cuando a una persona le violentan sus derechos, porque es una vida que se afecta directamente y que tal vez se mira como muy desde afuera, pero cuando realmente se conocen las historias, uno se da cuenta que es algo que pasa directamente por la vida y por el cuerpo de las personas. En general, los estados privilegian su economía y el hecho de tener empresas grandes o que generan bastante recursos económicos en vez de los derechos humanos. Al final son las empresas que dominan más, digamos, y que impiden realmente que los derechos humanos se respeten. Nuestro equipo es interdisciplinario, psicojurídico. Tenemos psicólogos, trabajadores sociales acompañando a las personas. Es muy importante para nosotros no solo representar bien a las personas, que creo que lo hacemos bien en todos los casos, sino también acompañarlas emocionalmente por el estrés postraumático. Bueno, creo que en estos años de trabajo en el instituto hemos podido identificar que muchas personas que alzan la voz en sus comunidades para denunciar distintas problemáticas pues son perseguidos o se encuentran en una situación de riesgo muy alta, bien sea por persecución de parte de los mismos agentes del Estado o de agentes externos. Siempre con un enfoque de protección de las personas defensoras de derechos humanos cuando trabajamos con ellas. A veces trabajamos en contextos de mucho riesgo, como puede ser Colombia, como puede ser Honduras, en los cuales las personas con las que nosotros trabajamos, por la misma labor que ellas realizan, se encuentran en un nivel elevado de riesgo. Entonces siempre pensando de trabajar en estos proyectos con ese enfoque de no dañar y de proteger a las personas las cuales por ahí sufren violaciones de derechos humanos. Hemos podido también buscar que estas personas encuentren en el derecho internacional distintas posibilidades de defender que antes no conocían. Entonces
es muy, digamos, a uno lo llena mucho poder darles estas herramientas a las personas para empoderarlas y ver que incluso en las situaciones más complejas, personas que están exiliadas, personas que están amenazadas de muerte, encuentran en nuestro trabajo una ayuda para seguir con esa causa. Desde el instituto les apoyamos en estas redes de alianzas y haciendo conexiones con otro tipo de organizaciones, ubicando recursos, brindando un acompañamiento legal, un acompañamiento psicosocial a estas personas en riesgo y que cada vez vemos que es una realidad que aumenta en la región latinoamericana. ¿Qué litigio estratégico? No es solo ganar caso de alguien que le violaron los derechos humanos, es hacer eso, pero identificar que esa violación es estructural y que resolviendo el caso a través de una reparación que se llama no repetición, se puede modificar una ley, inclusive la Constitución, una práctica, una mala práctica, convertirla en una práctica virtuosa o en una buena práctica y así sucesivamente. Eso es litigio estratégico. Creo que también se cambia la realidad para otras personas porque se evita, o al menos la intención es evitar que el daño se continúe pues ejerciendo y hayan más personas afectadas. Entonces, por un lado son las víctimas directas, pero por otro lado pues también la sociedad en general que se puede beneficiar. Estos casos pueden tener un impacto muy significativo en el resto de la sociedad. Hablamos de emblemático por lo que representan para la sociedad en estos países, cuando se asesinan a una persona por ser mujer, por ser una persona mujer defensora, cuando se asesinan a un líder indígena, cuando se asesinan a diferentes personas solamente por el hecho de defender los derechos humanos. En esos casos, digamos, el litigio estratégico va a buscar impactar en el resto de la sociedad. Comprender las realidades de los territorios. Y comprenderlo significa construir desde abajo, desde las bases, no desde los escritorios, como normalmente se estila en la mayoría de los países de América Latina. Las políticas se diseñan en el Senado, en la Asamblea Legislativa, en los parlamentos, desde la burocracia y no desde las realidades sociales. Al final todo eso son los derechos humanos, son esas garantías básicas mínimas que están ahí en el día a día y que todo eso es necesario para ese individuo en especial, digamos, para proteger su vida, que tenga una vida plena, digna, los mínimos de salud, etcétera, pero también que son requisitos esenciales para que la sociedad también funcione bien.